Vamos a estudiar en el Apocalipsis en el capítulo 20 desde el verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. En el nombre de Jesús pedimos al Padre Jehová que nos envíe el Espíritu Santo a los que estamos en este lugar y los que oyen el audio, para que todo lo que oigamos lo entendamos con respecto al tiempo y a la vida de cada uno de nosotros y que dé fruto para vida. Amén, amén. Sé la santa palabra de Dios aquí en el Apocalipsis 20, que el apóstol Juan, a quien es revelado el Apocalipsis, veía un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Al estudiar la Biblia vemos que los demonios, cuando se han rebelado contra Dios, son apresados allá en el abismo, en ese lugar de tinieblas y de horror. Justamente el sábado, al estudiar la palabra en Apocalipsis, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, nosotros veíamos cómo los demonios que tenía el hombre que era gadareno le piden a Jesús que no los envíe al abismo, sino que deje que ellos se puedan meter en unos cerdos que había en el lugar. Jesús les preguntaba que cómo se llamaban y les preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? En Lucas 8:30. Y le dijeron Legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo, o sea, que no los apresara allá en ese lugar de tinieblas y de horror que es el infierno. La Biblia dice ahí en el libro anterior, Apocalipsis, en el libro de Judas, nosotros leemos, ese Judas es un medio hermano del Señor Jesucristo, pero vemos a Dios enseñándonos o aclarándonos que tiene ángeles en prisiones eternas de esos que se rebelaron contra él. Ahí en San Judas, en el verso 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sin tener que especular mucho, vemos por el apóstol Judas, un medio hermano del Señor Jesús, no es el que vendía a Jesucristo, sino un medio hermano de Jesús. Y su carta que hay ángeles caídos que no guardaron su dignidad, que son los demonios que hay en el aire, pero hay algunos que ya están en prisiones de oscuridad y los tiene para el juicio del gran día. Y cuando leemos Apocalipsis vemos que algunos son soltados en el Apocalipsis. Pero al leer ahí Lucas vemos que hay otros que andan por el mundo y que temen ser echados a ese abismo, a ese lugar de tinieblas. Lo que está claro es que es un lugar espantoso. Dice el Apocalipsis 21, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Tenía la capacidad de abrir y cerrar, eso hacen las llaves, abren y cierran los lugares, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás es un querubín que Dios hizo, precioso, que adornaba allá en el templo de Dios. Un día se rebela contra Dios y es echado sobre la tierra, pero antes de caer con su cola engaña a un montón de los ángeles del cielo y todos son echados sobre la tierra. Ellos, igual que nosotros, tenían al frente dos caminos, escogieron rebelarse contra Dios y fue para ellos que Dios hizo el infierno, el abismo, ese lugar terrible. Ese querubín aparece en la Biblia en muchas escenas, una bien tremenda, es tentando al Señor Jesús
y lo podemos encontrar ahí en el Evangelio según San Mateo, pero también en los otros evangelios. Satanás está allí, como dice la palabra, para matar, robar, destruir, y es como un león rugiente que busca ver a quien devorar. Dice la palabra en San Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pues vemos aquí la palabra que aclara a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Sin embargo, quiero que aclares un poco más en la mente con el libro de Job, el puro comienzo del libro de Job. Job es un hombre conforme al corazón de Dios, dicho por Dios mismo. Pero un día viene Satanás, dice la palabra en Job 1, en el verso 7, pero vamos desde el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Será importante para Dios. Cuando habla la palabra aquí en Job de hijo, se refiere a creación de Dios, pero una creación bien importante para Dios, porque era un querubín. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él a su casa, todo lo que tiene, el trabajo de sus manos? Y dice en el verso 11 de ese capítulo 1, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Este querubín, Satanás, el diablo, lo que sea, como se llame, poco importa, pero lo que sí importa es que está ahí para matar, robar, destruir, y es el acusador. O sea, él tiene mucho odio contra todas las criaturas de Dios, pero en especialmente contra el hombre. Así que va a exigir hasta el final de que Dios ya lo eche en el infierno, que si él fue echado fuera por pecador, o sea, por apartarse de Dios y rebelarse contra Dios, Dios, que se dice justo, también eche fuera a toda criatura que se rebele contra él. Pero la justicia de Dios se revela preciosa cuando el mismo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, viene a la tierra y paga por nuestros pecados, y así vencemos a Satanás. Podemos entrar al cielo no por obras de nuestra justicia, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Si esta noche aún no tienes arreglada tu condición espiritual, se está haciendo tarde y el tiempo es peligroso y es delicado que dejes para mañana. Quizás mañana no exista lo que debes tener arreglado hoy. Asegúrate que has renunciado al pecado, a estar separado de Dios, y has escogido ser un hijo de Dios, como dice la palabra en Romanos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero no puedes confesar con tu boca lo que no es verdad. Solo cuando dices que Jesús es el Señor, lo dices con los labios, pero lo tienes que probar con tus acciones. Ya no vas a vivir más tú, sino Cristo en ti, y la forma de probarlo es con hechos, con una vida de hacer lo que dice la Biblia y no lo que yo quiero, porque la Biblia no es algo, la Biblia es alguien, es Dios. Pero Dios no solamente te mostrará lo que Él quiere que tú hagas con la Biblia, aunque es la forma más preciosa y fácil que tenemos a nuestra mano. Sabemos qué es lo que a Dios le agrada y lo que no, mirando la palabra, sino que también te hablará a través de tu propio corazón y esa conciencia que al llegar a los pies de Jesucristo deja de ser una conciencia sino muerta o sino corrompida, en una conciencia limpia, en la que tienes también la claridad de lo que le agrada a Dios y lo que no.
Yo soy pastora hace muchos años, muchos años, hablo casi 40 años o 50. Todos estos años que han transcurrido me dan tal vez la posibilidad en esta noche de asegurar que cada persona sabe con exactitud lo que está haciendo mal y que se hace tonta para sí misma y para la perdición de su alma, diciendo que no sabe qué es lo que Dios le está diciendo, que deje de hacer o al lugar a donde Dios está diciendo que no vuelva, o la situación que Dios está diciendo que abandone, o la acción que Dios está diciendo que haga o deje de hacer. Me voy ya de esta tierra y en ello digo porque el tiempo es cercano, porque Jesús está a la puerta y porque también tenemos canas, así que sabemos que morir para un cristiano es ganancia, pues es ir con Dios, pero pues no gustar la muerte sería mejor. Por eso digo que me voy de esta tierra con la certeza de que cada persona que hay sobre esta tierra sabe lo que está haciendo mal y lo que no está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Se hace tonta y se hace ciega para justificarse, pero un día compadecerá delante del trono de Dios y aquella hora, si aquella persona no ha salido de ese pecado, será tarde. Recibe a Jesús en esta hora, pero al recibirlo, aclárate bien que tienes un libre albedrío, o sea, una voluntad, y que en esa voluntad le has cedido a Dios el sentimiento, la emoción, la inteligencia y esa misma voluntad. Y vas a hacer lo que a Él le agrada y no lo que a ti te agrada. Dice la palabra, y prendió al dragón, al ángel que descendía con la llave del abismo, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este concepto del milenio, como es puesto el título, aunque el original de la Biblia no trae títulos, los títulos ayudan mucho para entender el capítulo. Entonces, ese título de los 1000 años ha dado para que se especulen muchas cosas. La Biblia no es de interpretación personal, así que solo hacemos y decimos lo que diga la palabra y conforme la palabra lo diga, con la unción del Espíritu Santo en cada uno. Y en ello también te puedes hacer tonto en el hecho de decir que Dios te iluminó y saber que no es así, o saber en verdad y en ello sabiamente, si el Espíritu Santo te ilumina en lo que estás diciendo, y entonces, bien por ti, que Dios te salve. Y si no estás haciendo lo que Dios quiere, pues mal por ti, pagarás y te has hecho tonto para destruir tu propia alma. Así que la Biblia misma dice ahí en el Salmo, pero también el apóstol Pedro usa esa palabra, que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Cuando al Señor Jesús le preguntan que un hombre que vivía con ellos, que una mujer que vivía ahí entre el pueblo, se había casado con un hombre y este había muerto, y luego con el hermano de este, conforme a la costumbre judía, para que tuviera hijos y así, luego con el siguiente, el siguiente, el siguiente. Así la tuvieron 7 hermanos y luego también murió la mujer. Ellos preguntan que de quién de ellos sería cuando fuere la resurrección. Jesús dice que ellos, cuando resuciten, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Pero el Señor aumenta esa opinión algo más. Dice, pero vosotros mucho erráis, porque primero que todo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. La Biblia habla de Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cuando venimos a esa palabra dicha por la boca del Señor y que termina después de decir, así que vosotros mucha raíz, tenemos que entender que para Dios todos están vivos. Entonces, ¿cómo así que va a resurrección de muertos? Pues es que Dios es un presente continuo, su nombre significa eso, yo soy.
Dice, cuando le pregunten a Moisés que cómo se llama el Dios que los va a sacar a ese nuevo lugar y los va a libertar de la esclavitud, que él le responda que él es el que él es el yo soy. Eso significa el nombre de nuestro Dios, que traducido del hebreo al inglés es Yahvé, y que traducido al español es Jehová, pero que significa el yo soy. Dios está en un presente continuo. No puedo entender eso, pues no lo puedes entender y yo tampoco es que lo comprenda hacia plenitud, porque no podemos meter el mar, que es gigante, en un huequito en la arena, y Dios no lo contiene ni el universo, con 3 dedos de su mano recoge todo el polvo de la tierra, así que no puedes comprender cómo Dios está en un presente continuo. Pero Jesús le dice al hombre que muere en la cruz, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces algunos dicen, no pasó por el juicio o que pasó, lo que sea. Lo que tienes que tener claro es que cuando el Señor Jesús está ahí en Jerusalén y ocurre la transfiguración, a la que asiste en su círculo más personal, que trataba más con él o buscaba más de él, porque Dios no hace acepción de personas, Pedro, Santiago y Juan, aparecen Moisés y también aparece Elías. O sea, están resucitados con Dios. Lo que sucede es que en el presente de Dios no corre el tiempo, por eso es yo soy, no fue ni será, sino es. Dios permanece en ese estar. Y en ese estar, 1000 años es un día y un día son 1000 años. Lo que ocurrirá en ese milenio realmente no tiene importancia. Sí la tiene, obviamente, toda la palabra la tiene, pero como ocurra, no tiene importancia si eres salvo, porque irás con Dios, sea después de 1000 años, si son 1000 años de los hombres, o son como para Dios un día, y tú ya estarás en el presente de Dios, entonces ocurrirá muy rápido. Realmente lo que ocurre allí no cambia, sino lo que cambia tu vida es tu relación real con Jesucristo. Si no estás bien al momento de que Dios te llame a cuenta, sea porque mueras o Cristo regrese por segunda vez, al cielo no irás. ¿Qué importa si pasa un milenio o es un instante o lo que sea? Eso es realmente sin importancia. A lo largo lo viviremos y sabremos con claridad cómo es que acontece este milenio. Pero el hecho de ser salvo, si no tiene otra oportunidad, hoy es día de salvación y no sabes cuándo Dios te llame a cuentas. Como dice la palabra, necio, esta noche me entregarás tu alma y lo que has provisto de quién será. Asegúrate que tienes una relación real con Jesucristo, basada no en que hice una oración de fe, como que metí una monedita en una máquina y saqué la salvación, sino en una conciencia clara de que decir que Jesús es el Señor es hacer lo que el Señor quiere y no lo que yo quiero. Y para saber si no lo oigo en mi mente y en mi corazón, su voz tan clara y sus mandamientos tan específicos, ahí está la palabra en tu idioma, para que la leas y sepas con claridad qué es lo que Dios espera que tú hagas. Dice la palabra, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto de encerrar a Satanás y impedir que engañe a las personas tiene un significado claro y específico que Dios quiere que entendamos, y es el hecho de que cuando estés frente al Señor no le podrás echar la culpa a Satanás. Eso comienza con Adán y Eva. Adán y Eva pecan, el Señor aparece y les pregunta que dónde están, y ellos están escondidos,
Dios les dice que por qué, es que estamos desnudos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Acaso comieron del árbol? ¿Acaso desobedecieron a lo que Dios dice? Y entonces empiezan a justificarse. El hombre dice que la mujer que Dios le dio es la que lo llevó a pecar. Independientemente está diciendo que Dios lo llevó a pecar porque le dio esa mujer. La mujer le echa la culpa a Satanás. Y todos los cristianos, sobre todo el pueblo cristiano, le echa todo la culpa a Satanás. Satanás no tiene poder sobre tu vida si tú no se lo das. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, Satanás ya no tiene poder sobre tu vida. Mi vida, dice el cántico, mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar. La toca porque en el fondo tú le abres la puerta. Jesús golpea siempre a la puerta de tu corazón. Apocalipsis dice eso en el capítulo 3. Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Es un presente continuo como Dios para todos, todo el tiempo Dios llama a tu corazón. Qué difícil abrirle la puerta a Dios para hacer lo que a Él le agrada. Quizás llama a la puerta diciendo, no forniques, no mientas, no te llenes de odio, pide perdón, camina la siguiente milla, pon la otra mejilla. Es la forma de Dios hablarte, está golpeando a tu corazón, pero tú no le abres. Pero golpea a Satanás y él siempre engañosamente dice, déjame entrar, soy un demonio chiquito. Es una mentirita, ay, yo soy así, es que mi naturaleza es así y haces pecado. Abres una puertica, ese demonioncito, mete la piernita y luego se te entró el infierno, pero tú abriste la puerta. No le eches la culpa al enemigo. Esta palabra nos deja ver que va a estar allí la libertad completa sin que le eches culpa al enemigo. Pienso que eso pasa cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador. Puedes echarle la culpa al enemigo. La culpa es solo tuya, hermano. Tienes un libre albedrío para saber lo que Dios quiere que hagas y lo que el enemigo quiere que hagas. Si escoges hacer lo que el enemigo dice, no le eches la culpa, tú lo escogiste y eso que tenías, las armas de Dios, que no son carnales sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Las armas de derribar tu argumento y tu altivez y llevar todo cautivo a la voluntad de Dios. Pero tu argumento y tu altivez se defenderán y escogerán al enemigo. Dice la palabra, y entonces vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. El apóstol Pablo habla en una de sus cartas de eso. ¿Cómo no vamos a juzgar si vamos a juzgar al mundo y a los ángeles? ¿Quiénes van a juzgar? Los que recibieron la facultad, tú y yo. Si aparecemos escritos en el libro de la vida, Dios ya nos ha perdonado el pecado. Y entonces no nos harán ningún juicio. Iremos allí a sentarnos a juzgar toda la humanidad. Pero si llegas a ese juicio, realmente la cosa se complica. Ahora no te diré que la interpretación que yo digo es la exacta, pero lo que sí te diré que es exacto es que cuando llegues al momento de la muerte o Cristo regrese, si no tienes arregladas tus cuentas con Dios y estás lavado con la sangre de Jesús y tu nombre escrito en el libro de la vida, al cielo no irás. Y entonces lo que pase después, si estarás en ese juicio escrutador, si al abrirse los libros aparecerá todo lo que has hecho, si te van a juzgar, especialmente ya no es importante. Lo importante es la salvación. Y tratar de enredar en todo esto y quererme ser el sabio que te va a explicar qué significa cada cosa con exactitud, no me la expliques porque es como ver una película y alguien que se la cuente antes. No, yo voy a vivir la película, pero la quiero vivir del lado del Señor. Y esa parte sí la tengo clara. Tengo que vivir recta y santamente para estar en la película del lado del Señor. Ahora, si la voy a vivir del otro lado y no estoy bien con el Señor, ¿de qué me vale todo lo que supe
La Biblia misma dice que la letra mata y lo único que vivifica es el espíritu. Así que dice la palabra, y vi tronos, se sentaron los que tenían la facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados, lo que me aclara que al final del tiempo le quitarán la cabeza a los que no recibieron la marca de la bestia, los decapitados. Por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Grande es Dios, bueno es Dios. Ellos están allí reinando, no están en pérdida, sino en bendición. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La Biblia lo dice, no yo. Bienaventurados, doblemente bendecidos, el que tiene parte en la primera resurrección. Hermano en Cristo, los cristianos verdaderos nacemos 2 veces y morimos, si es que morimos una sola vez. De pronto no muramos y no gustemos muerte. El mundo nace una vez y muere 2 veces, hermano en Cristo. Así que aclárate bien, es tu relación con Dios. Si sabes que es el milenio, el juicio, si fue antes de la tribulación, después, si nos van a decapitar o no, pues realmente sale sobrando, sea que estés informado hasta, mejor dicho, más que Google o lo que sea. No te servirá para nada si no estás bien con Dios. Y quizás andando averiguando lo que Dios no te ha revelado, has olvidado clamar por lo que sí te reveló. Que salgas del orgullo, de la soberbia, de la altivez, del argumento, hermano, en Cristo, y te humilles al Señor para hacer solo la voluntad de Él en las cosas cotidianas, porque las pequeñas zorras se comen los viñedos. En el vivir con los de tu casa, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, en esa vida diaria ser un tropiezo y una caída y un pecador. Ay, pero sé que el milenio es esto y aquello, pero no has sabido humillarte a Jesucristo y obedecer su palabra. Yo voy a adelantar un poquito acá. Dice la palabra aquí, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, de ese lugar que es el abismo donde los otros demonios no querían caer. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog, Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Habla de una batalla que se dará, que la Biblia habla, que es la batalla del Armagedón. Esta batalla, hermano, en Cristo, sí es algo en que pensar. No porque sepa el lugar y cómo va a ser la batalla y demás, porque no es importante eso, sino lo tremendo. Es que la palabra dice, el que no es conmigo, es contra mí, y el que no siembra desparrama. Saber todo sobre la batalla del Armagedón no es importante. Lo importante es saber de qué lado estás tú en este día. Seguro que si estás de un lado ya en este día, hay al menos una siembra grande para estar de ese mismo lado en esa batalla, hermano, en Cristo. La pregunta es si estás del lado del Señor o ya estás en contra. La Biblia habla claro eso. Se puede servir a dos señores, porque se querrá uno y se odiará al otro. No puedo amar al mundo y a Dios. El que ama al mundo no ama a Dios. Así que si estoy ya en este mundo escogido, lleno de avaricia, de codicia, de fornicaciones, de adulterios, de idolatrías, de soberbia, que es uno de los pecados más grandes, como que es la cabeza de todos los otros. Estoy en contra de Dios. No estoy haciendo lo que a Dios le agrada.
Ya sé para qué me estoy preparando y con quién voy a pelear. Jesús les dice a los fariseos al estar en esta tierra con claridad: vosotros sois hijos de vuestro padre Satanás. Satanás ha sido asesino desde el principio. Me queréis matar. Y ellos lo niegan. Tú estás loco. ¿Quién te quiere matar? Obviamente que lo mataron y Jesús venía a eso, a morir por nosotros en la cruz. Pero estos fariseos ya eran hijos de su padre Satanás. ¿Eres un hijo de Dios hoy? Haces la voluntad de Dios. No te preocupes, tú en el Armagedón pelearás si es que peleas del lado del Señor. Pero si no estás este día haciendo la voluntad de Dios, preocúpate, porque lo más duro que puede pasarle a la vida es una pesadilla sin fin. Es que terminemos peleándose, es que ya lo estás haciendo en esta hora en cosas pequeñas, totalmente contra el único que te amó en esta vida, que murió por ti en la cruz, que dio su sangre y la hubiera dado solo por ti si hubiese sido necesario. Y le has traicionado y le traicionarás aún más al final. Estos subieron, dice, y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, descendió fuego del cielo y los consumió. Pero alcanzaron a llegar hasta a rodear la tierra y los santos, la ciudad amada. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre, donde está la bestia, el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No me gusta esa versión. Hay una secta por allí que dice que el infierno no existe, los adventistas, y eso no es verdad. La Biblia habla de ese lugar de tinieblas, de horror, de fuego. El Señor Jesús no inventa nada. Él es la verdad y la vida, y para que no vayas allá, murió en la cruz. Pero allá será echado Satanás y sus secuaces. Y entonces vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra, el cielo, engularse. Y vi los muertos, grandes y pequeños, el libro de la vida, un libro donde anotamos nuestro nombre cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo lo anotamos? Nosotros no lo hacemos, lo hace Dios mismo, en la sinceridad con que has dejado que Jesús sea el Señor de tu vida. Estarás escrito allí. Aún Moisés sabe de ese libro, que es del comienzo de la Biblia. Moisés dice: si no salvas a Israel, bórrame el libro de la vida. O sea, él sabía que existía ese libro, que estemos escritos allá. El que no se halló escrito en ese libro, dice Apocalipsis 20:15, fue lanzado al lago de fuego, será echado en el infierno. Si tienes escrito tu nombre en el libro de la vida, dice, no solo está el libro de la vida, sino muchos libros. En esos libros aparecerá escrito lo que cada uno hicimos. Si has sido lavado con la sangre de Jesús, porque te has arrepentido y Jesús es el Señor de tu vida, todo el pecado que está escrito allí habrá sido borrado por la sangre de Jesús. Pero si no es verdad tu relación con el Señor, si no son palabras que crees, has metido, como te dijo el Señor hace un ratico, una monedita y sacaste un premio, no es así, sino que es una decisión tomada por ti. Jesús es el Señor y haces lo que al Señor le agrada. Si no es así, entonces irás a un juicio donde se te probará por qué te están juzgando. Se abrirán los libros, nada estará lavado con la sangre de Jesús, y obviamente no estarás en el libro de la vida y serás echado en el lago de fuego. Más valdría nunca haber nacido. Hermano, oramos esta noche porque tú y yo estemos escritos en el libro de la vida, y que si Jesús viene o nosotros morimos, podamos ir a esa patria celestial. Que nunca luchemos contra el Señor, no lo estemos haciendo ahorita y no lo hagamos nunca, ni en el Armagedón, ni por 1000 años, ni por 10, ni por 15. ¿Qué importa? Lo que importa es que mi relación con Dios esté firme en esta noche. Jesús nos escoge en esta noche el libro de Apocalipsis, porque esto está llegando a su final. Así que asegúrate de que tu nombre esté en el libro de la vida.
y que tú estés del lado de Dios y que al final puedas recibir el honor e incluso sentarse en el trono y juzgar. Padre, te damos gracias por la palabra de esta noche. Pedimos que nos ayudes a tener clara nuestra relación contigo. Esta noche volvamos a aclarar contigo que tú eres el Señor y el Salvador de nuestra vida. Que nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús, tú eres el Señor. Que el ser tú el Señor de nuestra vida significa que nosotros hacemos lo que dice tu palabra y no lo que nosotros queremos. Que nosotros doblamos la rodilla mansamente día con día, momento con momento, para buscar tu voluntad y llevarla a cabo, Dios mío, no lo que queremos nosotros hacer. Que renunciamos al pecado, a los deseos de la carne, a las concupiscencias, que renunciamos a obedecer el mundo, la carne y a Satanás. Hemos elegido con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos firmemente que Dios se levantó de los muertos y vive. Hermano amado, esperamos esta noche en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, que si Jesús viene o nos morimos, todos terminemos en esa patria celestial. Un abrazo.